A veces pienso que este versículo de la Torá no debería existir porque obliga al pueblo a pedir perdón por un pecado de Dios. Si la gente supiera lo que dice este versículo en el hebreo original, se quedaría profundamente inquieta. Dice algo que quien lee la Biblia, en las traducciones que nos han llegado de forma literal, sin entrar en su profundidad, jamás llegará a comprender. Y en los próximos minutos, cuando te cuente lo que realmente está escrito, probablemente te irás a los comentarios a decirme que estoy blasfemando, que me lo estoy inventando, que eso no puede ser. Y si eres de los que se conforman con la superficie, te lo agradezco. Pero si eres de los que buscan profundidad, te pido una cosa: quédate hasta el final. Porque lo que voy a revelarte ahora, si llegas a entenderlo, puede cambiar para siempre la forma en que ves el sufrimiento, la imperfección del mundo y tu propósito aquí. Pero, ¿qué puede haber tan grave? Hay un versículo, Números capítulo 28, versículo 15, que ordena traer un sacrificio por el pecado para Dios, no para el pueblo. Para Dios es el único lugar de toda la Torá en que ocurre algo así. Y cuando los sabios del Talmud leyeron esto, formularon una de las preguntas más inquietantes de todos los tiempos: ¿qué pecado cometió Dios? La respuesta tiene que ver con la luna. Abramos el primer capítulo del Génesis, el libro de Bereshit, el cuarto día de la creación, versículo 14. Y dijo Dios: haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche. Hasta aquí todo parece normal. El sol y la luna son creados para cumplir una función, señalar los tiempos, los días y los años, todo ordenado, todo en su sitio. Pero ahora presta muchísima atención al versículo 16, porque hay algo que todas las traducciones muestran, está ahí delante de tus ojos, y sin embargo, casi nadie se da cuenta. Versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, las dos grandes, el sol y la luna, los dos grandes. La misma expresión en hebreo, ameorotolim, grandes en plural, las dos. Pero el versículo continúa, y es aquí donde todo cambia: la lumbrera grande para gobernar el día y la lumbrera pequeña para gobernar la noche. Espera un momento, acaba de decir que las dos eran grandes y ahora una es pequeña. ¿Qué ha pasado entre la primera mitad del versículo y la segunda? Si lees esto deprisa, se te escapa. Pero si te detienes, si de verdad te detienes y miras el texto en hebreo, te das cuenta de que hay una historia escondida dentro de un solo versículo. Una historia que la Biblia no cuenta de forma explícita, solo deja la pista. Y esa pista ha estado ahí durante más de 3000 años, escondida a plena vista. Quiero que hagas algo ahora mismo. Coge el móvil, te vale cualquier Biblia, y abre Génesis, capítulo 1, versículo 16. Léelo con tus propios ojos, porque lo que te estoy mostrando una interpretación mía. Está escrito. Es una contradicción que lleva milenios en el texto original, y la mayoría de la gente jamás se ha parado a verla. Ahora bien, los sabios que estudiaron la Torá durante siglos, los rabinos del Talmud, se dieron cuenta de esto. Claro que se dieron cuenta y no lo dejaron pasar. Tenían un principio fundamental. En la Torá cada palabra tiene un propósito. Cada letra encierra un sentido. Si una palabra parece innecesaria o contradictoria, no es un error del escriba, es una puerta. Una puerta hacia una verdad más profunda. Y cuando vieron esa contradicción, grandes que pasa a pequeña dentro del mismo versículo, abrieron esa puerta, y lo que encontraron al otro lado es una de las historias más extraordinarias de toda la tradición judía. La tradición hebrea tiene un nombre para lo que ocurrió aquí. Lo llaman Pegam Halevaná, el daño a la luna. Y para entenderlo, tenemos que escuchar una historia que aparece en el Talmud, en el Tratado de Julín, página 60b, una historia que yo jamás he encontrado en ninguna traducción popular de la Biblia, una historia entre Dios y la luna. En el principio, Dios creó el sol y la luna iguales, dos grandes lumbreras, la misma luz, la misma grandeza, la misma corona. Ambos reinaban juntos sobre el cielo, uno durante el día, la otra durante la noche, sin jerarquías, sin diferencia, iguales. Pero la luna miró al sol y le dijo a Dios: Señor del universo, ¿es posible que dos reyes lleven la misma corona? Ahora párate a pensarlo un segundo.
La luna estaba haciendo una pregunta lógica. Estaba diciendo, ¿cómo pueden existir dos seres con la misma grandeza? En cualquier reino hay un rey, un líder, no dos idénticos. Alguien tiene que ser mayor. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Dios? No debatió, no explicó, no dijo, sois iguales, y no pasa nada. Simplemente dijo, ve y hazte pequeña. Dios usó la propia lógica de la luna contra ella. Si tú crees que dos reyes no pueden compartir una misma corona, entonces sé tú la menor. Piensa en el peso de esa frase, ve y hazte pequeña. La luna hizo una pregunta legítima, una pregunta razonable, y la respuesta no fue un argumento, fue una sentencia, 3 palabras que cambiaron la estructura del universo. Ahora ya sé lo que estás pensando. Esto es una parábola, ¿no? Una metáfora, sí, pero espera, porque el Talmud no se queda ahí. Lo que viene ahora es lo que no te cuenta ningún profesor de escuela dominical, ninguno, porque resulta demasiado incómodo, demasiado perturbador. La luna guardó silencio un instante y después volvió a hablar. Y lo que dijo rompe por dentro. Dijo, Señor del universo, he hecho una observación correcta y por eso merezco ser castigada, ser disminuida. Piénsalo bien. La luna no dijo, me equivoqué. Dijo, yo tenía razón y aún así fue castigada. Si eso no te obliga a detenerte un momento, debería hacerlo. Porque, ¿cuántas veces en tu vida has tenido razón y aún así has sido tú quien ha cargado con las consecuencias? Y Dios respondió, ve, tú gobernarás el día y la noche. Y la luna dijo, ¿de qué sirve una vela encendida bajo la luz del sol? Dios ofreció otra compensación. Israel contará por ti sus días y sus meses. Y la luna respondió, el sol también sirve para contar las estaciones. Eso no es compensación. Dios lo intentó de nuevo. Los justos serán llamados por tu nombre. Jacob Hakatán, Jacob el pequeño. Shmuel Hakatán, Shmuel el pequeño. David Hakatán, David el pequeño. Y la luna no respondió. Se quedó en silencio, porque ningún título, ningún consuelo, ninguna compensación bastaban. ¿Te das cuenta de lo que está ocurriendo? En cada intento de consolarla, la luna se niega a aceptar, no por rebeldía, no por orgullo, sino por un dolor auténtico, legítimo, profundo. Ella no quería compensaciones, quería justicia, quería entender por qué ella, que solo había formulado una pregunta, fue la que terminó empequeñecida, y Dios no consiguió consolarla. El creador del universo intentó 4 veces consolar a su propia creación, y fracasó. Y aquí es donde el Talmud dice algo que pone la piel de gallina, algo que cambia por completo la manera de entender a Dios, al mundo y al sufrimiento. Dios guardó silencio, un silencio denso de los que pesan, y entonces dijo al pueblo de Israel, traed por mí una expiación, porque yo empequeñecí la luna. Voy a repetirlo porque necesito que escuches cada palabra. Traed por mí una expiación, porque yo empequeñecí la luna. No traed un sacrificio por vuestros pecados, no traed una ofrenda para purificar a la nación, sino traed una expiación por mí, porque yo cometí una injusticia. El texto utiliza una expresión que no tiene una traducción perfecta en ninguna lengua moderna, pero la esencia es esta. Dios reconoció que había hecho algo que se parece a un pecado, no un error por ignorancia, no un fallo accidental, sino una injusticia que sabía que iba a producirse y que decidió crear. Aún así, Él creó una asimetría en el mundo entre el sol y la luna, entre la grandeza y la pequeñez, entre lo que está completo y lo que está incompleto, y sabía que lo estaba haciendo, y fue entonces cuando Dios dijo al pueblo de Israel, el día en que la luna desaparece y vuelve a nacer en Rosh Chodesh, el primer día de cada mes, traed un sacrificio, no por vosotros, por mí. Esto está en el Talmud de Babilonia, Tratado de Julín, página 60b. No es una interpretación moderna, no es una opinión. Es la tradición más antigua del pueblo judío explicando por qué la luna es pequeña y por qué existe un sacrificio mensual. Y la explicación es que Dios pidió perdón.
Ahora volvemos al versículo que mencioné al principio. Números capítulo 28, versículo 15. En hebreo, Useir y Sim, Ehad lehatat la Hashem. Traducción. Y un macho cabrío como sacrificio por el pecado para el Eterno, la Hashem para el Eterno. Esa es la expresión que lo cambia todo. Y voy a explicarte por qué en toda la Torá, en los 5 libros de Moisés, hay cientos de sacrificios de gratitud llamados Korbant, sacrificios de expiación llamados Hatat, sacrificios de paz llamados Shelamim, cada uno con una función concreta, y todos sin excepción son ofrecidos por el pueblo para expiar los pecados del pueblo, para restaurar la relación del pueblo con Dios. Pero este versículo, Números 28:15, es distinto. Es el único sacrificio de todo el Pentateuco que aparece descrito como siendo para Dios, no por el pueblo. Para Dios, como si Dios necesitara expiación, como si Dios tuviera algo que reparar. Y por más desconcertante que esto resulte, los sabios más antiguos del Talmud no lo esquivaron. Al contrario, tomaron este versículo y formularon la pregunta que nadie quería hacer. ¿Qué pecado cometió el santo? Bendito sea, para pedirnos que le lleváramos un sacrificio por el pecado. Y la respuesta de ellos, que ya sabes cuál es la luna. Dios empequeñeció la luna. Introdujo una injusticia en el mundo, una asimetría entre la grandeza y la pequeñez, entre lo que está completo y lo que está incompleto. Y sabía que lo estaba haciendo, y nos pidió a nosotros, a los seres humanos, que lleváramos un sacrificio para Él como reconocimiento de esa injusticia. Y fíjate en algo que casi nadie percibe. Dios no corrigió el problema. Podía haber devuelto la luna a su tamaño original. Es Dios, puede hacerlo todo. Pero no lo hizo. En lugar de corregirlo, pidió una expiación. ¿Por qué? ¿Por qué pedir perdón y no arreglarlo? Guarda esa pregunta porque la respuesta es la clave de todo lo que viene ahora. Y hay algo más que hace este versículo todavía más perturbador. Este sacrificio de Rosh Hod, el sacrificio por la luna, no ocurrió una sola vez, ocurre todos los meses. Cada luna nueva, cada mes, el pueblo de Israel ofrece un sacrificio a Dios, no como recuerdo de un pecado antiguo que ya quedó resuelto, sino como reconocimiento de que la injusticia sigue ahí, de que la luna todavía es pequeña, de que el mundo todavía está roto, y de que Dios todavía carga con esa responsabilidad. Es como si Dios dijera, carraspeo, mes tras mes, generación tras generación, sé lo que hice, no lo he olvidado, y necesito que vosotros tampoco lo olvidéis. La primera vez que estudié este texto, me pasé días dándole vueltas, porque la implicación es enorme. Si Dios creó una injusticia a propósito, si hizo pequeña la luna sabiendo que era una injusticia, y aún así pidió una expiación mensual, recurrente, perpetua, en vez de simplemente arreglarlo, entonces eso significa que la imperfección del mundo no es un accidente y que la reparación nos toca a nosotros. Pero ahora viene la gran pregunta, y aquí es donde este vídeo deja de ser solo teología, para convertirse en algo que afecta directamente a tu vida. Si Dios creó el mundo intencionadamente imperfecto, si hizo pequeña la luna a propósito, si reconoció la injusticia y pidió un sacrificio por ella, ¿por qué? ¿Por qué iba Dios a crear un mundo imperfecto a propósito? Esa es la pregunta, central de todo lo que estamos hablando. Y sé que hasta ahora te he mostrado textos, versículos, pasajes del Talmud, pero si esto se queda en una simple curiosidad académica, ¡ah, qué interesante!, entonces habré fracasado, porque esto no va de curiosidad, esto va de TI. Porque si el mundo es imperfecto a propósito, entonces el sufrimiento que tú sientes, las injusticias que tú ves, las carencias que tú experimentas, no son fallos del sistema, forman parte del diseño. Y todavía más importante, ¿qué espera Él que hagamos nosotros con esa imperfección? La respuesta está en 2 lugares. Primero, en un versículo de Isaías que te va a sacudir por dentro. Y segundo, en un concepto de la Cábala que explica por qué tú, sí, tú que estás viendo esto ahora mismo existes, por qué eres necesario. Y te lo digo de verdad, si entiendes lo que voy a explicarte en los próximos minutos,
No volverás a mirar el sufrimiento de la misma manera. Nunca más volverás a preguntar por qué a mí sin acordarte de la luna. Pero antes de llegar a la respuesta, necesito enseñarte algo que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que está en la Biblia. Isaías, capítulo 45, versículo 7. Yotzer orubore, yosh os shalom uborra. Traducción. Yo formo la luz y creo la oscuridad. Hago la paz y creo el mal. Dios crea el mal. No es una fuerza independiente, no es una batalla entre el bien y el mal. Esa idea de dos poderes, uno del bien y otro del mal, dentro de la tradición judía, eso sería politeísmo, dos dioses, dos fuerzas. El texto hebreo es claro, Dios es uno y el mal está a su servicio. Ya sé que esto cuesta escucharlo. Puede que necesites parar un momento, respirar y no pasa nada, pero vuelve porque lo que viene ahora es lo que conecta todo en la Cábala, en la tradición mística del judaísmo, desarrollada durante siglos por algunos de los mayores maestros que ha dado el pueblo judío. Existe un concepto llamado Nahama de Kisufa, el pan de la vergüenza, y es un concepto tan sencillo que lo puede entender un niño, pero tan profundo que cambia por completo la forma en que los adultos miran el mundo. Imagínate que alguien te lo da todo, una casa, dinero, salud, felicidad, una vida perfecta sin que hayas hecho nada para merecerlo. Ningún esfuerzo, ningún trabajo, ningún logro, todo gratis. ¿Cómo te sentirías? La primera reacción sería, pues genial. Pero la Cábala dice que con el tiempo sentirías vergüenza, porque recibir sin dar es la forma más profunda de pobreza, no pobreza material, sino pobreza de propósito. Es sensación corrosiva de que no mereces lo que recibes, de que eres un parásito, de que tu existencia no sirve para nada porque no aportas nada. Piensa en la persona más infeliz que conoces. Muchas veces no es la que menos tiene, sino la que siente que no es necesaria, que no marca ninguna diferencia, que el mundo seguiría igual aunque ella no estuviera. Eso es el pan de la vergüenza, recibir sin merecer, existir sin propósito. Y aquí está el núcleo de todo. Si Dios hubiera creado un mundo perfecto, sin dolor, sin carencia, sin sufrimiento, sin injusticia, nosotros seríamos receptores eternos, criaturas que lo reciben todo gratis. Viviríamos en un paraíso permanente, pero con una vergüenza también permanente. Sin nada que hacer, sin nada que aportar, sin ninguna razón real para existir. Entonces, Dios hizo algo radical. Algo que parece cruel si no entiendes por qué romper el mundo a propósito. Empequeñeció la luna, creó una asimetría entre la luz y la oscuridad. Introdujo carencia, dolor, imperfección, no porque sea cruel, sino porque quiso darnos algo que un paraíso perfecto jamás podría darnos, una razón para existir. Si el mundo fuera perfecto, no habría nada que reparar, y si no hubiera nada que reparar, no haría falta que estuviéramos aquí. Y si no hiciera falta que estuviéramos aquí, seríamos poco más que figuras decorativas en el jardín de Dios. Hermosas, sí, pero inútiles. La imperfección del mundo es lo que nos vuelve necesarios, y necesito que entiendas la magnitud de esto. No estamos hablando de una metáfora bonita, estamos hablando de toda una cosmología, de una visión del mundo en la que Dios, el creador de todo, introdujo deliberadamente una grieta en su creación. La luna más pequeña que el sol, la oscuridad más extensa que la luz, el dolor como parte del diseño, para que criaturas finitas como nosotros tuviéramos algo que hacer, algo que importara, algo eterno. Porque reparar lo que Dios rompió es lo más cerca de parecerse a Dios que puede llegar a estar un ser humano. Hay un concepto en hebreo que quizá ya has oído alguna vez. Tikkun Olam, la reparación del mundo. Mucha gente usa esa expresión como si fuera un lema bonito, como una frase para quedar bien. Tikkun Olam, cambia el mundo. Pero no es eso. Es muchísimo más profundo, muchísimo más exigente, muchísimo más personal. Tikkun Olam es la explicación más profunda que da la tradición judía a por qué estamos aquí, por qué existimos,
¿por qué nacimos en este mundo imperfecto y no en un paraíso? La respuesta es, porque el mundo nos necesita para ser reparado. La luna fue empequeñecida, el mundo quedó incompleto. Y cada vez que tú reparas algo que está roto, cada vez que consuelas a alguien que sufre, cada vez que das de comer a quien tiene hambre, cada vez que transformas una injusticia en justicia, cada vez que eliges la verdad cuando mentir sería más fácil, estás haciendo una cosa: devolverle luz a la luna, no en sentido metafórico, sino en el sentido espiritual más profundo de toda esta tradición. Cada acto de reparación es un fragmento de luz que regresa, y cuando todos los fragmentos hayan regresado, la luna volverá a ser grande. Si has llegado hasta aquí, hasta este minuto del vídeo, eres de los pocos que se han quedado. Y eso no es casualidad, es porque hay algo dentro de ti que reconoce esto como verdadero, que sabe que tienes una misión, que no naciste para ser un espectador sino para reparar. Y aquí es donde cambia por completo la manera en que miras el sufrimiento. Cuando algo malo ocurre en tu vida, una pérdida, una injusticia, un dolor que parece no tener sentido, el pensamiento normal es: ¿por qué a mí? Oh, el mundo es injusto. Oh, Dios me ha abandonado. Pero lo que esta tradición está diciendo es algo completamente distinto, y es tan simple que asusta. El mundo es injusto a propósito, porque cada injusticia es una luna